Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Daisy Lorena Moreno Chaparro, estudiante de Ingeniería de Sistemas, perteneciente al CEA de Duitama, y actualmente no me encuentro trabajando en ninguna empresa relacionada con las TIC. Y a continuación vamos a hablar sobre la historia y evolución de las bases de datos. Entonces, en la década de los 50 y los 60 se dio inicio a las primeras generaciones de bases de datos. Uno de los principales logros de los años 60 fue la alianza del IBM y American Airlines para desarrollar Sabre, un sistema operativo que manejaba las reservas de vuelos, transacciones e informaciones sobre los pasajeros de la compañía American Airlines. En la década de los 50 y los 60 se crearon cintas magnéticas para el almacenamiento de datos. Se crearon lecturas secuenciales de las cintas y paquetes de las tarjetas perforadas. Edgar Frank definió el modelo relacional y publicó una serie de reglas para la evaluación de administradores y de sistemas de datos relacionales, y así nacieron las bases de datos relacionales. A partir de los aportes que hizo Ellison, se desarrolló la base de datos de Oracle, la cual es un sistema de administración de bases de datos que se destaca por sus transacciones, estabilidad, escalabilidad y la multiplicidad. En la misma época de los años 70 se llevó a cabo el desarrollo de las IDS, desarrollado por Charles Pacman, que supuso la creación de un nuevo tipo de sistema de bases de datos conocido como modelo en red, que permitió la creación de un estándar en los sistemas de bases de datos gracias a la creación de nuevos lenguajes de sistemas de información. Esta tendencia cambió por un proyecto de IBM, el cual se desarrolló técnicas para la construcción de un sistema de bases de datos relacionales eficientes y llamados System Array. Como también en la década de los 60 y los 70 se crearon accesos directos a los datos a través de los discos fijos, como también se dieron lectura a lo que ya no es secuencial. Se desarrollaron las bases de datos de red y jerárquicas. Nacen las bases de datos relacionales. En la década de los 80 se creó el nuevo estándar de la industria SQL, ya que es una de las bases de datos relacionales. Con su sistema de tablas pudieron competir con las bases jerárquicas y de red. En la década de los 90, la investigación en bases de datos giró en torno a las bases de datos orientadas a objetos, así como se desarrollaron herramientas como Excel, Access, el paquete de Microsoft Office, que marcan el inicio de las bases de datos orientadas a objetos. En la década de los 80 se crea SQL y DS, primer producto de bases de datos relacionales del IBM, el cual se investigó las bases de datos paralelas y distribuidas. El boom de esta década fue la aparición del World Wide Web, ya que por este medio se facilitaba la consulta de las bases de datos, que actualmente tienen una amplia capacidad de almacenamiento de información, y una de las ventajas es el servicio de 7 días a la semana, las 24 horas del día, sin interrupciones, a menos que haya una planificación de mantenimiento de las plataformas o del software. En la década de los 90, las bases de datos se empiezan a aplicar para la toma de decisiones y consultas. Se empiezan a ofrecer en ventas bases de datos paralelas y bases de datos relacionales orientadas a objetos. También se dio el crecimiento de la World Wide Web y las bases de datos con interfaz web a los datos. También en esta época, cuando se empezó a modificar la primera publicación hecha por ANSI del lenguaje SQL, y se empezó a agregar nuevas expresiones regulares, consultas recursivas, triggers y algunas características orientadas a objetos. Tendencias. Durante el año 2020, las diferentes compañías que existen se han vuelto más digitalizadas, siendo prácticamente imposible de evitar el uso de las bases de datos y el Big Data.
Actualmente es necesario disponer de la capacidad de obtener información a partir de los datos, siendo este aspecto clave para cualquier organización de éxito. Por lo tanto, cualquier arquitectura de información debe seguir siendo las bases de datos. Las bases de datos fueron pensadas originalmente para atender problemáticas más orientadas puertas adentro de las empresas como una forma de organizar la información y darles estructura para poder ser consumidas por las aplicaciones corporativas. Entre las principales utilidades que proporciona una base de datos a una compañía está agrupar todos los datos de la empresa en un mismo lugar, el cual facilita que se compartan los datos entre los diferentes departamentos de la compañía y evitar la redundancia y mejorar la organización junto con realizar una interlocución adecuada con los clientes de la empresa. Así pues, se gestiona adecuadamente una base de datos que se podría obtener ventajas como un aumento de la eficiencia, una simplificación del proceso, una mayor seguridad de datos almacenados y una mayor productividad, entre otras de sus ventajas. Ejemplos de la utilización de las bases de datos. En la vida cotidiana se presentan muchos, pero uno de los ejemplos son el registro de estudiantes de un colegio o una universidad al ingresar o al salir, el registro de pacientes de un consultorio médico u hospital, la base de datos de los libros de las revistas de una biblioteca o librería de un colegio o universidad, los estados de cuenta bancarios de los clientes de una institución financiera. Conclusiones. Luego de haber investigado sobre las bases de datos, se encontraron conocimientos adquiridos durante dicha elaboración. Algunos de los aspectos aprendidos y de gran peso es que la base de datos es donde podemos decir que la base de datos es una recolección de datos o información usados para dar servicio a muchas aplicaciones al mismo tiempo. También podemos decir que cumple las mismas tareas del análisis que del software y tiene como característica relacionar la información como vía organizacional y asociación, donde las bases de datos tienen una ventaja que es utilizar la plataforma para el desarrollo del sistema de una de las aplicaciones en las organizaciones. También es necesario la clase de bases de datos, las cuales son base de datos documental, bases de datos distribuidas y bases de datos orientadas a objetos e hipermedia y tienen como función derivar, almacenar y procesar bases de datos dentro de una información. Gracias.